7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Muy bienvenidos, queridos amigos, a este nuevo programa de 7 días. Les saluda Pedro Tarquis y tenemos esta semana con nosotros a Daniel Ofkamp, director de Protestante Digital. Muy bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Pedro. Y Jonathan Soriano, el redactor del mismo medio. Un saludo, Jonathan. Buenas tardes, Pedro. Hola a todos. Hola. Pues vamos a empezar con un tema internacional. Tiene que ver con Marruecos. Después de 10 años al frente del Ejecutivo, el partido islamista ha sufrido una tremenda derrota en las elecciones y es un liberal el que está ahora encargado de formar un nuevo gabinete. Como titulo la pregunta del artículo de Jonathan Soriano en Protestante Digital, ¿cómo afecta a la libertad religiosa el cambio de gobierno en Marruecos? ¿Cómo afecta, Jonathan? Pues sí, Pedro, gracias por la introducción. En Protestante Digital es habitual abordar temas que ocurren en otros países con esa perspectiva, ¿no? Con la perspectiva de ver no tanto lo político y social, que es más secundario, aunque también es importante, sino cómo pues esas circunstancias afectan a la realidad religiosa en esos países. Y aprovechando la ocasión de las últimas elecciones en Marruecos, que como tú comentabas, Pedro, pues han dejado un resultado bastante poco habitual, ¿no? Y es que el partido que estaba en el gobierno no solamente ha sido derrotado, sino que ni siquiera pasa a ser jefe de la oposición. Ha quedado en un resultado bastante residual. Leía en un artículo de opinión que había llegado a perder incluso 8 partes los diputados que tenía, ¿no? Se había quedado con una octava parte de los diputados que tenía hasta ahora. El cambio de gobierno ha alentado las expectativas, o más que las expectativas, la pregunta, ¿no? De ahí el titular del artículo. ¿Y ahora qué pasa con la situación de la libertad religiosa en este país del norte de África, que ya lleva mucho tiempo también en observación por algunas de las organizaciones que se encargan de monitorear y de observar, de analizar cuál es la situación de las minorías religiosas y en concreto de los cristianos en otros países del mundo, como por ejemplo Puertas Abiertas? Y la verdad es que las expectativas siguen siendo pesimistas. Los cristianos en el país no quieren hacerse muchas ilusiones. Es verdad que valoran positivamente que los islamistas salgan del gobierno. Este partido islamista llegó al gobierno, como decías, Pedro, en 2011, en pleno contexto de la primavera árabe, y llegó como fruto de aquellas protestas, como una especie de respuesta a las reivindicaciones sociales que se estaban viviendo en el país. Pero en 10 años, desde Protestante Digital, para hacer este artículo, hemos contactado con un reconocido académico de Marruecos y también con algunas voces cristianas, y en 10 años todas estas voces coinciden en lo mismo, en que este gobierno se ha dedicado a implantar políticas neoliberales extremas, a privatizar diferentes aspectos de la sociedad, y su gobierno evidentemente no ha tenido un efecto positivo en la gestión del hecho religioso. Así que las expectativas que aguardan las minorías religiosas y en concreto la cristiana, que es con la que hemos contactado nosotros, no son muy optimistas en ese sentido. Sí, al final la cultura no cambia, aunque cambien los políticos, ¿no? Es difícil en el sentido de que haya un giro importante, ¿no? En cuanto a libertades. Sí, esto es lo que comentaba también una de las personas con las que contactamos. Nos decían que hasta ahora el Partido Islamista sí que tenía como una agenda más marcada, y el nuevo primer ministro, que es un liberal, una de las principales fortunas del país, es un multimillonario liberal. Esta persona de Marruecos decía que al nuevo ministro no le importa lo que adores, si al sol, a la luna o a Dios, siempre y cuando no tenga una repercusión pues en lo financiero, ¿no? Así que podemos esperar un gobierno más transigente en lo aparente, ¿no? Pero que quizás tampoco se enfoque mucho en cuanto a esfuerzos por generar esa diversidad. Creo que un punto interesante a observar, y que nos comentaba este académico de Marruecos, Mustafa Akalay, un punto importante en este sentido puede ser el compromiso que este partido nuevo en el gobierno ha adquirido con una de las principales minorías étnicas, que es el pueblo amasí. Es un pueblo que tiene muchas reivindicaciones históricas, algunas incluso en la línea de independizarse de Marruecos,
Y parece ser que este partido nuevo que entra en el gobierno ha adquirido una serie de compromisos con este colectivo. Eso quizá puede abrir la puerta a también negociar el estado de otros derechos humanos fundamentales, como es la libertad religiosa y de conciencia, ¿no? Pero de nuevo digo, no hay muchas expectativas entre la población cristiana. De hecho, en Protestante Digital próximamente vamos a sacar una entrevista con el presidente de la Unión Cristiana Marroquí, que ha respondido a nuestras preguntas. Todavía no hemos publicado esta entrevista, los lectores podrán consultarla en los próximos días. Y esta autoridad dentro del ámbito evangélico y cristiano en Marruecos nos comentaba pues eso, que la verdad con el partido islamista han vivido un declive en el terreno de los derechos humanos y que bajo este nuevo gobierno de momento lo que esperan es seguir luchando, ¿no?, por el libre ejercicio de su fe. Pues nada. Sí, habría que recordar que justamente Marruecos es un país que, estando tan cerca y siendo de los países que más occidentalizados vemos a veces de los que son islámicos o que tienen una constitución islámica, pues sigue siendo un país donde no hay una verdadera libertad religiosa. Es decir, uno puede ser cristiano, pero siempre y cuando no lo difunda, no lo comente, no lo transmita a sus hijos. Es decir, no hay una verdadera opción del cristianismo, y muchos de ellos se siguen reuniendo en secreto. Hace unos 4 años hubo un pequeño movimiento interesante de algunos que comenzaron a reunirse en público, se hicieron algunas reuniones, se intentó hacer algún movimiento también vinculado a la Organización en Defensa de los Derechos Humanos allí en Marruecos, que también se empezó a interesar un poco por los evangélicos y por su situación, pero quedó todo bastante apagado. Es decir, no ha tenido una continuidad que permita pensar en esa ansiada libertad religiosa que realmente muchos marroquíes desearían para sí, pero que están en un sistema en el que no se les permite desarrollar. Sí, como dice Daniel, también esto suele quedar en un segundo plano porque uno de los principales sectores económicos de los que depende Marruecos es el turismo. Entonces, el país está interesado en generar una apariencia de normalidad, ¿no? Pero bueno, ahí están también los informes constantes, como decía, de organizaciones como Puertas Abiertas y también, como comentaba ahora Daniel. En cualquier caso, yo creo que es interesante tomar como punto de partida este cambio en el gobierno y ver qué gestos se pueden dar en los próximos 4 años. Hay que recordar también que en Marruecos hay grupos radicales dentro de la sociedad musulmana. Hay ciertos grupos radicales que están muy marginados, están muy apartados, y esto se ha conseguido contener, digamos, a que el monarca y en estos últimos 10 años también el partido en el gobierno han hecho gala de esa unión, ¿no?, entre el Estado y la religión principal, que en este caso es el Islam. Hay que recordar que el rey de Marruecos se presenta a sí mismo con un título que viene a equivaler a algo así como el guardián de los creyentes. Entonces, es un caso peculiar, no se puede comparar con el de otros países vecinos como Argelia o Túnez. Es un caso peculiar y creo que este cambio en el gobierno va a dar para hacer un seguimiento y ver si realmente pues, esa liberalización en algunos aspectos se traduce en una mayor normalización de la vida de la Iglesia en el país. Muy bien, pues mientras la vida política genera todo este tipo de debates allí en Marruecos, quien sigue generando el control de la vida pública en Europa y en España en concreto es la vida sanitaria. Estamos en la línea de evolución de la COVID o el COVID, se puede decir de las dos formas, y en ese sentido, bueno, el acercarnos a una cierta normalidad está también generando un debate sobre todo el planteamiento de libertades en torno a la vacuna. De esto hace un interesante artículo también el Protestante Digital, en que pregunta qué va a pasar con la nueva normalidad y las restricciones en España y en Europa. Y así es, en España se han aprobado nuevas medidas en las últimas semanas. Ahora mismo, como todos saben, son las comunidades autónomas las que van determinando un poco los pasos a seguir
en cuanto a las restricciones en diferentes entornos, y nosotros pues, nos hemos fijado en lo que tiene que ver con las restricciones de lugares de culto, que han estado limitadas por aforo y en prácticamente toda España durante muchos meses. Ahora, en esta última semana, a raíz de que la pandemia pues, está bajando en su incidencia, se están empezando a aligerar estas restricciones. En Madrid, por ejemplo, va a permitir el aforo completo a partir de este próximo domingo, en Galicia un 90%, en Andalucía y algunas áreas sanitarias donde ya también, algunos distritos donde ya se está permitiendo también ese 100% del aforo, y también pues sí que se siguen manteniendo otras medidas de precaución, como puede ser la distancia o las mascarillas durante todo el desarrollo de la reunión. En todo caso, vamos viendo estos pasos que se van dando para aligerar de alguna manera algunas de las restricciones que había hasta ahora. Hay que decir que se debe a esa incidencia acumulada que ha venido siendo el vector de medida que se ha utilizado durante los últimos meses. Ahora mismo en España estamos en unos 48 de incidencia acumulada a 14 días, 48 por 100.000 habitantes. Esto nos sitúa en una situación de cierta mejora, de una mejora progresiva. Se espera llegar a un 25 y por debajo de 20 el próximo mes, y si todo fuera muy bien, pues llegar a ese cero, que es en el que se pretende llegar y mantener durante un tiempo para poder quitar definitivamente todas las restricciones, o así al menos apuntan la mayoría de expertos. En todo caso, de momento también se hace un llamado a la prudencia por parte de FEREDE, por ejemplo, que está haciendo un seguimiento de todas estas medidas que se van actualizando en cada comunidad autónoma, lo cual es bastante engorroso porque son 17 diferentes administraciones que están tomando decisiones, pero FEREDE en todo caso hace un llamado a la prudencia, a que dentro de que en los espacios, lugares de culto se permita la asistencia completa, pues hay que seguir manteniendo la distancia de seguridad. Por lo tanto, propone la FEREDE que se deje al menos un espacio o asiento libre entre aquellas personas que no sean convivientes como medida de precaución. Es el camino en el que estamos hacia esa nueva normalidad en la que vamos a ver también qué tipo de medidas se puedan tomar. Va a depender mucho también de cómo avance, por supuesto, la situación sanitaria, de la que todavía seguimos pendiente, aunque ahora en clara mejoría con respecto a lo que hemos visto en los últimos meses. Sí, yo quiero decir que como marco de toda esta situación, que la pandemia, la posible infección por el coronavirus no ha desaparecido, o sea, sigue existiendo, y ante ese riesgo, una de las, vamos a decir, medidas preventivas más importantes es la mascarilla, sigue siendo la mascarilla, sobre todo en lugares cerrados y donde vamos a permanecer un cierto tiempo cerca de otra persona. Entonces, que eso sigue siendo fundamental. Yo lo digo, he estado en 2 reuniones en las que ha habido personas evangélicas y no se han puesto la mascarilla, y me consta que algunas de ellas no se habían vacunado, con lo cual es un riesgo para esa persona que se pueda contagiar, ¿no? Y también que después, a su vez, pueda contagiar a otros, y sigue habiendo casos mortales todavía. Entonces yo creo que es un ejercicio de responsabilidad en mantener la precaución, ¿no? De ponerse la mascarilla en lugares cerrados cuando vamos a estar en contacto con otra persona, no digamos ya un culto que estamos cantando, donde además el hecho de cantar hace que se emitan pues gotitas, y la posibilidad de contagio pueda ser bastante alta. O sea, lo digo porque al final parece que con la vacuna y todo esto pues tenemos una cierta mentalidad ya de seguridad, ¿no? Y también decir que la vacuna previene el contagio, que es menos frecuente, pero se sigue produciendo, y lo único es que si uno se contagia, pues la afectación va a ser mucho menos grave, ¿no? Pero sí que podemos ser contagiosos. En definitiva, que hay que mantener todavía esa mentalidad de precaución, sin pánico, pero con responsabilidad. Siguiendo en esa línea de precaución, que desde luego es muy recomendable, me gustaría comentar un poco también los temas, el tema cómo está en Europa, porque como sabemos hay también mucho debate en cuanto al pasaporte COVID. Aquí en España apenas ha tenido implementación y se está solicitando, pues a veces en algunos contextos, como por ejemplo
en algún restaurante, aunque se ha apoyado esta medida, ni siquiera se ha llegado a poner demasiado en marcha. Digamos que en España ha pasado muy desapercibido y la mayoría de los expertos dicen que es gracias a ese alto índice de vacunación que se ha logrado en España, que ya supera el 90% de la población. Pero en otros lugares de Europa, pues con índices de vacunación todavía más bajos, en los que todavía se estima que hay un mayor riesgo de contagio, pues las medidas de los gobiernos están siendo bastante más duras. Por ejemplo, en Italia, el gobierno anunció que iba a obligar a todos los trabajadores del país a inyectarse la vacuna contra la COVID, o si no hacían la vacuna, pues tenían que operar con antígenos, con tests, para poder estar desarrollando su trabajo. Claro, una obligatoriedad de la vacunación es uno de los aspectos que a mucha gente le sigue siendo sigue siendo polémico, sigue siendo algo a debatir, desde luego, aunque la vacuna se ha demostrado segura en la mayoría de los casos. Todas las vacunas que han sido aprobadas pues han sido testadas, pero sí que es verdad que todavía no tienen una implementación y un recorrido semejante al de otras vacunas en otros casos, ¿no? En casos de otras enfermedades, por lo evidente que ha sido de que la investigación de la COVID pues, se ha hecho a contrarreloj, y hemos visto, pues, lo hemos estado siguiendo y lo hemos comentado también en otros programas, muchos aspectos sobre la vacuna. En ese sentido, es la Alianza Evangélica la que ha expresado que no estaba de acuerdo con esta medida de imponer la vacunación obligatoria, y pensaba que debe defenderse la libertad individual, en este caso, que significa respetar la libertad de conciencia. Digamos que no es que la Alianza Evangélica se esté oponiendo en ningún caso a la vacunación, no está mostrándose en contra de ello, sino de que la vacuna sea obligatoria. Y ahí quizás es donde está el debate. Hasta qué punto algo que no se ha querido hacer obligatorio hasta ahora, y que se da opción a hacerlo o no, y que también en un sentido pues protege y ayuda a que la enfermedad no sea tan virulenta, pues debe ser obligatorio o no lo debe ser. Y ese es un poco el debate en el que están en muchos lugares en el mundo ahora mismo. El problema es que está muy politizado, que es un tema muy delicado, está claro, ¿no? O sea, que todo lo que es imposición y restringir libertades estamos andando en el filo de la navaja. Simplemente por apuntar datos, hay vacunas que son obligatorias a día de hoy. Todos vacunamos a nuestros hijos de difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, y eso ha disminuido enormemente la mortalidad y la morbilidad, ¿no? de estas infecciones. O sea, que no es algo nuevo, ¿no? El hecho de que una vacuna sea obligatoria. Yo he vivido, cuando trabajaba en el hospital, por ejemplo, casos de personas con tuberculosis, personas problemáticas, ¿no? Pues, normalmente toxicómanos, que se escapaban y había obligatoriamente que dar como una orden al juez, un comunicado al juez, y mandaban a la policía para detener a esta persona y tenerla ingresada, porque iba a estar contagiando en el metro, en cualquier sitio, a gente sana de tuberculosis. Y cualquiera diríamos, no, pues me parece bien, ¿no? Que alguien me puede contagiar tuberculosis pueda evitarse. Con lo cual estamos en una situación difícil, ¿no? Yo aún así entiendo y me posiciono a favor de la libertad y de no imponer la vacuna, ¿no? En este caso. Pero si la libertad también conlleva responsabilidad, y vuelvo a repetir lo de antes, si no es obligatoria, sí que debe haber una alta responsabilidad en aquellos que no se vacunan, de tener el máximo de medidas de precaución, porque son posibles fuentes de contagio hacia los que están alrededor. Y ya digo, yo a veces veo que se va unido esa exigencia o esa defensa de la libertad con una manifiesta irresponsabilidad, y esto sí que sería totalmente condenable. Sí, hay un aspecto, como bien decías ahí, que ya tiene que ver no tanto con la filosofía personal que uno tenga, sino con pensar un poco no solo en uno mismo, sino también pensar en comunidad. A mí algo que me ha llamado la atención es que en España hemos visto el debate, pero la verdad que ha pasado muy desapercibido el debate de la vacuna. Es decir, la mayoría de la población ha sido muy colaborativa con la campaña de vacunación, y se ha llegado a ese 90% realmente rápido. Tenemos que pensar que han sido 9 meses los que se ha puesto
millones de dosis y están ahora pues empezando a desinstalarse esos sitios de vacunación masiva. Y en otros países pues esto no ha ocurrido, ¿no? Hay países donde la vacunación va mucho más lenta, incluso en países que tienen muchas más vacunas, como es Estados Unidos, no ha conseguido un porcentaje tan alto de vacunación, cuando ellos han tenido vacunas disponibles desde el primer momento para todo el mundo. Entiendo que tiene mucho que ver quizá también no sé qué pensáis vosotros, si tiene que ver con la manera de entender la sociedad o con las campañas que se hayan hecho para poder conseguirse, que se vea la vacuna como algo bueno, también la desinformación que ha habido en torno a todo este tema. ¿Cómo lo veis? Bueno, ahora que comentabas el caso de Estados Unidos, Daniel, allí los trabajadores de la administración pública, ahora sí, hace unas semanas se decretó la medida de que o tienen que vacunarse o tienen que presentar constantemente una medida, un test, ¿no? Un test con resultado negativo. Yo creo que en el caso de Estados Unidos también influye un poco la cultura individualista, ¿no? Que creo que eso está más marcado que aquí en nuestra sociedad. Pero parece también que el debate se ha enfocado de una forma particular en cada país. Por ejemplo, hace unas semanas también en Evangelical Focus publicaban la noticia de que en Suiza estaban pidiendo el pasaporte COVID para entrar en las iglesias en eventos de más de 50 personas. Ese debate no se ha planteado en otros países en los que también hay población evangélica, ¿no? Por ejemplo, en Alemania. Entonces, mi sensación sobre lo que comentabas es que es como que cada país tiene sus particularidades, ¿no? A la hora de enfocar el debate y de tratar el asunto. Yo no he visto personalmente un patrón así general a la hora ni de aplicar la vacunación ni de tampoco controlar las consecuencias de la vacunación ni hacer un seguimiento a posteriori. Sobre todo, es un debate bastante irracional, si vamos a quiero decir, desenfocado. Por ejemplo, nadie iría a un lugar donde hay fiebre amarilla sin vacunarse de fiebre amarilla. Y la fiebre amarilla, la vacuna de fiebre amarilla tiene bastante mayor incidencia de efectos secundarios que la vacuna de la COVID. Y aún así se pone sin ninguna duda, ¿no? Sea quien sea, un misionero, un empresario, porque la fiebre amarilla tiene alto riesgo. En el caso de la COVID es parecido, con mucha menor incidencia de efectos secundarios, y he estado 3 meses trabajando en el hospital clínico. Hemos vacunado 200.000 personas y no ha habido ningún caso grave. Y sí que han ingresado bastante gente joven, muchos de ellos con casos graves de COVID que no estaban vacunados. O sea, es decir, para mí científicamente es una evidencia absoluta que el riesgo de la vacuna es mínimo y el riesgo de coger COVID pues, es bastante alto, ¿no? ¿Por qué eso no se traslada a la práctica de cada persona? Pues porque se ha ideologizado, ¿no? Se ha mezclado pues, con muchos otros aspectos. Ya digo, yo defiendo la libertad que al final cada uno debe tener, con la responsabilidad que eso conlleva, pero al estar esa ideología detrás, pues se distorsiona completamente y se da pie a informaciones que exageran o que incluso son fake news y que generan miedo, generan inseguridad, y lo que en otros ámbitos de la vacuna o de la vida son hechos en los que con total tranquilidad asumimos la evidencia científica. En el caso de la vacuna de la COVID, pues se generan unas reacciones pues apasionadas y totalmente irracionales a veces, ¿no? Entonces, que yo puedo entender al que está fuera del ámbito científico y empieza a oír ruidos por todas partes, ¿no? Como el que está de noche oye ruidos y al final piensa que hay no sé, un atracador, un fantasma, y es la puerta que está crujiendo, ¿no? Por el cambio de temperatura. Pero bueno, que eso es inevitable, ¿no? O sea pero yo pienso que aquí se ha interferido en la normalidad con agendas que no tienen nada que ver con la verdad, realmente. Sí, hay desde luego ese punto del desconocimiento. Yo creo que es muy importante, porque me parece que muchas personas no saben realmente en quién confiar, de quién fiarse, y a veces es el conflicto en el que muchas personas entran. Puede ser por alguna decepción que hayan tenido en su historial personal o por el ruido que hay, porque hay muchísimo ruido informativo hoy en día alrededor de prácticamente cualquier tema, que hace que uno a veces se crea que
que todo el mundo está dentro de una conspiración o que todos están comprados o bueno, pues en el caso, por ejemplo, de la COVID hemos visto acusaciones gravísimas hacia médicos, hacia farmacéuticos. Nosotros en Protestante Digital, siempre que hemos afrontado este tema, hemos intentado preguntar e ir a preguntar a profesionales, a personas que están trabajando en cada uno de estos sectores. Incluso hemos estado conversando con algún evangélico que aquí en España ha estado trabajando en el desarrollo de vacunas. Y todos ellos ven su labor, su actividad como una parte muy importante de su contribución a la sociedad y de su servicio a Dios. Y realmente no están intentando someter a la población a un experimento, ni tampoco están siendo ellos unos peones que están siendo movidos por grandes corporaciones. Es realmente triste a veces encontrar este tipo de acusaciones, este tipo de discursos calando en medio de muchos evangélicos, ¿no? Por eso yo creo que sí que es importante lo que decías tú también, Pedro, ¿no? Que no se confundan a veces los términos, es decir, que no se mezclen a veces temas de ideología que puede haber en ciertos sectores con otros temas, como puede ser un tema sanitario y en este caso algo que nos está afectando y que nos está afectando a nivel global. Sí, además aquí Internet y las redes sociales han tenido un papel fundamental, ¿no? En cuanto que pasa con todo, ¿no? Con la política, en fin, con las elecciones de Estados Unidos lo hemos visto, que al final son tantas voces que o bien tienes alguna referencia clara, un criterio muy claro, o si no realmente te desconcierta, ¿no? Yo, vamos, en varios foros que estoy de evangélicos de Latinoamérica, he visto a veces pasar noticias, algunas las he investigado y una vez que las investigas te das cuenta que son fake news, o sea, que la fuente no tiene ningún rigor, que es un dato sacado de contexto distorsionado que al final dice lo que no decía originalmente. Pero claro, empezar a desmentir una y otra y otra y otra, y a veces son 20, 50, 100, o sea, y dice, no puedes estar continuamente, incluso la gente dice, ¿y usted quién es para decir que esto no es cierto? Digo, hombre, pues tengo un criterio, voy a las fuentes científicas que son de máximo rigor, ¿no? Pues no sé, qué decir, en medicina está el New England Journal of Medicine, el British Medical Journal, una serie de fuentes de Lancet, que son, si eso falla, entonces ya podemos dejar de tomar medicamentos porque nada es fiable, ¿no? En la medicina. Y ahí hay estudios amplios, rigurosos, que se contradicen incluso, sobre todo al principio, ¿no? Hasta que hay un amplio consenso en muchos casos y ves que se va llegando a un criterio único, ¿no? Porque al principio está una enfermedad nueva, se debatió si usar o no mascarilla, en fin, llega un momento que todo el mundo está de acuerdo, los resultados son concluyentes al 100%, al 99,99%, y ya dice, bueno, pues esto tiene un rigor, ¿no? Pero la gente todo eso no lo ve, ¿no? Y cualquier opinión de cualquier iluminado, de cualquier bien intencionado sin fundamento, pues adquiere un protagonismo que distorsiona todo el discurso y el diálogo y el razonamiento, ¿no? Y es desesperante, ¿no? Yo entiendo cuando a veces se dice esto del problema de la comunicación y de la verdad, digo, es que realmente hay un momento en cosas en las que tú realmente conoces y sabes lo que está pasando. Es decir, bueno, ¿cómo convenzo a la gente de que se están creyendo mentiras, ¿no? Auténticas mentiras? Y ahí las redes sociales, igual que han democratizado la opinión, también han generado un ruido mediático que confunde muchísimo. Sí, yo creo que nunca antes se había cuestionado tanto la autoridad de los especialistas en un campo como ahora, ¿no? Y me pongo en el papel de los profesionales de la salud como tú, Pedro, y como decías tú, tiene que ser desesperante, ¿no? Que personas con ninguna formación médica y prácticamente en ningún otro campo, pues pronuncien verdades, ¿no? Hasta ese punto. Tiene que ser muy, muy desesperante, así que, bueno, pues también darte las gracias por todo el trabajo que has estado haciendo poniendo vacunas y bueno, y por todo el papel que habéis tenido en esta pandemia. Sí, bueno, yo no las ponía, pero bueno, estaba asesorando un poquito todo lo que va alrededor de la vacunación, ¿no? Y que es también un campo muy, muy amplio, ¿no? Pero bueno, al final ya digo, llega un momento que te das cuenta, fijándonos en esta área concreta, en qué sociedad estamos, ¿no? Que es una sociedad muy, muy complicada, muy complicada. De hecho, incluso los médicos, yo como médico tengo conocimientos para una área determinada, pero no soy epidemiólogo, no soy microbiólogo. Hay aspectos en los que tienes que buscar en quién confiar. Lo que pasa es que sabes quién es un referente
fiable, ¿no? Y después tienes la experiencia directa, ¿no? Incluso yo ahora que estaba en el hospital y te cuentan los casos concretos, vives cosas allí directamente y ves que todo esto que se cuenta, pues es que es real, o sea, no es no sé cómo decirte, una película, un teatro que se esté montando, ¿no? Sino que es una realidad que estás viviendo allí directamente. Ves gente, cuando llegaba a vacunar, una cosa que hacía es consultar posible gente que se hubiera podido contagiar de COVID, y la última etapa era un montón de jóvenes que no podías vacunar porque te contaban síntomas, le hacías el PCR o el test de antígeno y eran positivos. Y era que ha estado pues en un botellón, en un campamento, en una fiesta de amigos, y decías que se lo hagan los amigos, muchos daban positivo, o sea, es una realidad, y de esos amigos, algunos ingresados en la UCI, ¿no? O sea, que quiere decir que cuando lo vives de cerca, como un artículo que contaba Manolo Suárez, ¿no? De cuando tienes un amigo que se contagia y que se muere por COVID, dice, y que tiene 45 años o 35, dice, oye, que esto no es una broma, ¿no? No estamos hablando de las ideologías de conspiraciones, una infección, y una infección que puede matar, y hay un medicamento con una alta seguridad frente a la alta probabilidad de un contagio, y que puede ser un contagio grave, ¿no? Entonces, claro, ahí te cambia toda la perspectiva, ¿no? Cuando tienes ese conocimiento más cercano. Pero bueno, al final la Pues libertad, es verdad que todo eso no quita que la libertad es un bien sagrado, ¿no? Es tan sagrado como la salud, o sea que ahí sí que podemos decir que no, lo uno no debe implicar el quitar la libertad a la persona. Para volver a sí, enfatizar, la libertad siempre tiene que ser una libertad responsable, ¿no? ese es el punto, ¿no? De que la libertad nos lleve a pensar en qué es lo mejor, no solo para nosotros, sino también para los que nos rodean, y a partir de ahí actuar. Y esa es un poco la base de una libertad bien entendida, no una libertad para hacer lo que me dé la gana y para fastidiar a los demás, Eso es, que, eso es. que es como muchas veces entienden la libertad y no tiene nada que ver, ¿no? Eso es libertinaje, ¿no? En realidad, decir, hago lo Ujú. que quiero y que el mundo se fastidie, ¿no? Entonces, lo uno no tiene nada que ver con lo otro, aunque se pueda parecer un poco, ¿no? En apariencia. Pues nada, terminamos entonces aquí. Si no tenéis nada más, hemos debatido, vuelto. Es un tema apasionante, ¿no? Que al final siempre vuelves al mismo punto. De todas formas, otra cosa también, perdonadme, que lo añado también, esto lo ha favorecido también en muchos programas de tertulia. Yo a veces veo que se lleva a gente muy buena y con criterio, vamos a decir, y con una base sólida para debatir, pero también pasa como pasa en política, que se invita a cualquiera que habla de cualquier cosa, ¿no? Entonces ves a veces he visto youtubers que decir, bueno, este señor o señorita, ¿qué conocimiento puede tener de lo que ha leído, ¿no? Pero sin tener una formación científica o médica o sanitaria. Y opina todo el mundo, ¿no? Esto es como hacer la alineación del equipo de fútbol nacional, ¿no? Claro. Cualquiera puede hacer un... Y claro, eso también favorece el que decir, va, que opinamos todos y todos tenemos el mismo nivel de razón, ¿no? No hay por qué... Y yo creo que hemos caído también ahí ahora con lo de La Palma, ¿no? Todo el mundo sabe vulcanología, sabe temas de Sí. lava, o sea, es decir, bueno, ¿cómo se han formado? ¿Ha hecho un máster acelerado? Y es de repente es que el tema de moda y todo el mundo opina, pues porque con 4 cositas que lee, pues ya sabe mucho del tema que hay que hablar, ¿no? Y yo creo que ahí hemos superficializado, ¿no? El nivel de diálogo y de debate. Sí, también Bueno, un poco pues porque tenemos esa oportunidad, ¿no? Pero sí que en ese sentido que dices, Pedro, es importante, ¿no? Cuando trabajamos las informaciones, y nosotros así lo hemos querido hacer en Protestante Digital, hemos intentado hacerlo de la manera más prudente posible, contactando con gente que supiera y que también fuera, dentro de lo posible, gente que compartiera nuestra fe. Y de alguna manera pensamos que son criterios que pueden ayudarnos a la hora de encontrar criterio y formarnos criterio en asuntos como este. Así que, bueno, pues les invitamos también a releer, si quieren, los artículos que han salido en Protestante Digital sobre todos estos temas, tanto los que tienen que ver con la actualidad como los que se hicieron más en profundidad. En la sección de ciencia siguen estando allí todos los artículos referentes al COVID, a la vacuna, con opiniones de expertos de primer nivel. muy bien, pues invitados quedan y le damos las gracias por habernos escuchado hasta aquí, y también agradecemos a Daniel Lofcan, a Jonathan Soriano que nos hayan acompañado, y se despide de ustedes también con mucho cariño Pedro Tarquis, esperando que podamos estar juntos la próxima semana, aquí en 7 días. Que Dios les bendiga.